Compartimos. Listo. Bien, muy buenas tardes. Ya estamos conectados el día de hoy, 14 de enero del año 2021. Estamos en vivo, siendo las 5:25 de la tarde. El día de hoy estaremos desarrollando el curso de legislación laboral. Y ya, por supuesto, también estamos conectados con la doctora Clotilde Atahuamán para el desarrollo del curso, ¿no? El día de hoy estaremos hasta las 7 de la noche aproximadamente para el desarrollo, así que les pedimos que puedan compartir esta transmisión, compartan, etiqueten también a sus amigos, a sus colegas para que se puedan beneficiar de esta capacitación. Por otro lado, acerca de la certificación también está disponible, ¿no? Ahí está el número, el 951-42-88-84, para que puedan solicitar la certificación. Es sencillo, deben de escribir a través de WhatsApp y solicitar la información correspondiente, ya acerca de la certificación y también del material que se les adjunta. Ok, entonces, para dar inicio, no se olviden también de comentar desde qué ciudad nos están visitando el día de hoy, desde qué departamento, para los saludos correspondientes. Y no se olviden que está abierta también la convocatoria de SUNAFIL, ¿no? Precisamente los cursos que estamos desarrollando el día de ayer de seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy de legislación laboral también están enfocados para la convocatoria de SUNAFIL. Bien, doctora Clotilde, muy buenas tardes. Le doy la cordial bienvenida iniciando esta primera transmisión con usted. Vamos a seguir, pues, de todas maneras, realizando más cursos de actualización. Así que bienvenida. Coméntenos, por favor, sus apreciaciones y respecto al tema del curso de legislación laboral y la implicancia también dentro de la convocatoria de SUNAFIL. Ok, ¿cómo están? Bueno, en este caso, buenas tardes con todos. El curso de legislación laboral nos va a permitir conocer cuáles son las principales obligaciones que tiene el empleador y, bueno, cuál es el marco normativo en el cual actualmente se está fiscalizando por parte de SUNAFIL. Es importante que si están postulando a la convocatoria de SUNAFIL, ustedes tengan conocimiento desde el inicio de la relación laboral, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para aplicar un contrato de trabajo? ¿Cuáles son los tipos de contratación directa que se maneja? ¿Qué beneficios sociales corresponden a los trabajadores? Las consideraciones para el mismo. Son aspectos importantes que se deben tener en cuenta. Genial. Muchas gracias, doctora. Entonces, vamos a dar ya inicio. Ahí se están conectando. Saludos desde Trujillo, ¿no? David Terán. Recuerden que la transmisión se está realizando por la página de ENCAP, esto en Facebook, ¿no? Pronto también estaremos transmitiendo por Instagram, siguiendo la tecnología. A ver, Carlos Iturrizaga dice buenas tardes también, la familia ENCAP. Edilberto Chávez también, nuestro amigo y colega también, Edilberto Chávez, que, bueno, vamos a estar coordinando para los próximos cursos en tecnología y está desde Trujillo también conectado. Bien, bien, doctora, entonces vamos a dar inicio. Dejamos de compartir y ya está habilitado también la opción de compartir para usted para que pueda mostrar las láminas el día de hoy. Ok, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a... Permítanme un segundo. Ok, perfecto. Oh. Veamos. En cuanto a lo que es legislación laboral que venimos manejando, que se viene manejando en el caso de lo que es contratación, okay, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Para lo que es legislación laboral tenemos dos tipos o tres tipos de contratación, ¿no? Tenemos en lo que corresponde a lo que es contratación directa, tenemos la contratación a plazo indeterminado y la contratación también bajo lo que es contratos sujetos a modalidad, o también en el caso de los contratos a tiempo parcial. Yo puedo contratar a mis trabajadores bajo cualquiera de estas tres modalidades.
salvo que fueran extranjeros. En el caso de extranjeros tenemos el contrato de trabajador extranjero y también tenemos el contrato de trabajador migrante andino, ¿no? Que aplica en estos supuestos. Entonces, hablamos de contratación directa porque el trabajador va a estar en mi planilla, yo voy a administrar el pago de las remuneraciones, el pago de seguridad social, voy a gestionar la prestación del servicio directamente. Eso se refiere cuando hablamos de contratación directa. En cuanto a lo que son los contratos más comunes de uso común son los contratos indeterminados y los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Son contratos de uso común. Y la mayoría de empresas opta por usar o celebrar un contrato indeterminado. Y, bueno, no es que la mayoría busca un contrato indeterminado. De acuerdo a la norma, la regla general para la contratación sería a través de esta modalidad, que nosotros celebremos un contrato indeterminado y de forma excepcional, en algunos casos, un contrato sujeto a modalidad, ¿no? En los casos que corresponda, yo podría celebrar un contrato sujeto a modalidad. Pero como vemos, ok, en la práctica no se da esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica sucede que el trabajador, y bueno, en sí, lo contratan bajo un contrato sujeto a modalidad y de forma excepcional aplica un contrato indeterminado, ¿no? Una vez que haya cumplido los 5 años de contratación, que no es la forma correcta, señores. Lo que correspondería, ok, sería en este caso que mi trabajador primero, habría que evaluar la naturaleza de las labores para saber si aplica un contrato indeterminado o para saber si aplica un contrato temporal, ¿no? Pero nosotros no podemos directamente, en ese caso, contratar al trabajador bajo la modalidad, sujeto a modalidad, sin evaluar la naturaleza de las labores. Es importante que nosotros evaluemos la naturaleza de las labores, si son bueno, si estamos ante las labores con carácter permanente, aplicaremos un contrato indeterminado, y si están con labores de carácter temporal, aplicaremos un contrato temporal, ¿no? Es importante que podamos evaluar ello, ¿ok? Ahora, veamos acá. La norma, el artículo 4 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que me indica: en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato indeterminado. De acuerdo a la norma, cuando se configuran estos tres elementos, ¿ok? Cuando se configuran estos tres elementos, estaríamos hablando de que presumir o se va a asumir que existe un contrato indeterminado. Recuerden que esos tres elementos vienen a ser los elementos determinantes o distintivos de un contrato de trabajo, de que existe ahí una relación laboral. Por eso, siempre si no hay un contrato por medio y está prestando servicios subordinados, se presume que es un contrato indeterminado. ¿Ok? Ahora, veamos acá. Ya comentábamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Son tres. Viene a ser el contrato, bueno, en este caso la prestación personal de servicios es uno de los elementos distintivos del contrato, ¿ok? Y tenemos también, ¿esto qué significa la prestación personal de servicios? Que el trabajador, el prestador me va a brindar el servicio de forma exclusiva, que no se puede valer de la ayuda de terceros, se individualiza el sujeto que me va a prestar el servicio bajo esta modalidad. Y tenemos lo que es remuneración. ¿Qué significa la remuneración? Y yo a cambio del servicio prestado le voy a pagar una remuneración, ¿ok? Y en este caso eso hace que el servicio sea contraprestativo, ¿no? Eso va a hacer que el servicio se haga contraprestativo, ¿ok? Ahora veamos lo siguiente, eso es en el caso de la remuneración. Tenemos el otro elemento, vendría a ser la facultad, la subordinación, que de los tres elementos es el elemento más distintivo que evidencian que existe una relación laboral, ¿ok? Ahora, que existe una relación laboral, ¿no? Eso es lo que evidencia que existe entre el empleador y el trabajador, existe una relación laboral. ¿Y cómo se manifiesta este elemento distintivo? Recuerden que la subordinación implica que el trabajador se encuentra bajo el poder de dirección del empleador, ¿no? De tal manera que el empleador puede desarrollar ese poder de dirección mediante las tres facultades que son la facultad directiva, es decir, yo puedo direccionar la forma de cómo se va a prestar el servicio, puedo indicarle al trabajador el lugar, la hora, puedo indicarle las funciones, las tareas, los procedimientos, puedo regular
la forma de prestar el servicio a través de procedimientos, directivas, lineamientos que tiene que sujetarse o inclusive reglamentos internos a los que tiene que sujetarse el trabajador. Por ejemplo, en virtud de esta facultad directiva, yo elaboro mi plan de vigilancia, prevención y control del COVID y mi trabajador se tiene que sujetar a ese plan de tal manera que tiene que cumplirlo y de no cumplirlo estaría ante una falta laboral. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, si a mí me imputan de que existe una relación laboral, debe acreditarse esta facultad directiva, esta manifestación de la facultad directiva. La facultad fiscalizadora, ¿qué implica? Que yo puedo fiscalizar la prestación de servicio de mi trabajador, puedo controlar, no hay autonomía por parte de él en la forma de prestarme el servicio, ¿no? La facultad sancionadora implica que yo puedo sancionar un incumplimiento, ¿no? Puedo iniciar un procedimiento disciplinario contra el trabajador ante faltas como por ahí de repente mi trabajador ha llegado bajo los efectos del alcohol o reiteradamente no cumple con el horario de trabajo, ¿no? Hay impuntualidad reiterada o podemos ver que se resiste a las órdenes, incumple las obligaciones, ha brindado información falsa. Eso sería una causal de despido, ¿no? Implica que yo siga un procedimiento disciplinario, ¿ok? Ahora, recuerden que la sanción solamente puede ser disciplinaria, más no económica. La sanción económica solo se da en el ámbito civil, más no en el ámbito laboral. Así que tengamos en cuenta ahí. ¿Cuál es, en el caso del contrato indeterminado, como ustedes saben, el contrato tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de término, ¿no? Y ahí muchas veces la pregunta es cómo se puede desvincular una empresa de un trabajador cuyo contrato tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de término. Bueno, la desvinculación laboral, recuerden que las causales de extinción del contrato son varias, pero podríamos optar por alguna de estas. El despido por una causa justa prevista en la norma. Yo puedo despedir a un trabajador que no, en este caso, por una causa, por ejemplo, es una causal de despido válida, la resistencia a las órdenes que estábamos comentando, ¿no? La competencia desleal es una causal válida de despido. También es una causal válida de despido, no solo la competencia desleal, también tenemos el caso de trabajadores que generan un perjuicio para la empresa, o ahora que, por ejemplo, muchos usan las redes sociales para poder expresarse. ¿Qué pasa si yo ofendo o de repente escribo algún texto que daña la imagen o que pueda dañar no solo la imagen del trabajador, de un trabajador o de la empresa? Eso sería una causal de despido. También la inobservancia de normas de, por ejemplo, Clotilde, mi trabajador no se pone la mascarilla, no cumple con las normas de bioseguridad que se han dispuesto, eso también sería una causal de despido. La renuncia. En el caso de trabajadores, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Trabajadores que voluntariamente renuncian, presentan o formulen su carta de renuncia, es una causal de desvinculación. El mutuo disenso, ¿no? Cuando es por mutuo acuerdo, también es una causal de desvinculación. En ninguno de ellos corresponde el pago de una indemnización, salvo que sea un despido arbitrario, ¿no? Si no es un despido arbitrario, no corresponde el pago de una indemnización. Ahora, eso es en el caso del contrato indeterminado, ¿no? La norma indica que las partes, en ese caso, en el caso del contrato indeterminado, el contrato puede ser verbal o puede ser escrito, no tiene que ser necesariamente por escrito, puede ser un contrato verbal, ¿ok? Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que si bien es cierto, como puede ser verbal o escrito, nosotros podemos celebrar un contrato por escrito, pero es un contrato interno y no se presenta al Ministerio de Trabajo, no solamente para las partes. Ok, ahora vayamos a lo siguiente. Vamos a ver un poquito lo que es el periodo de prueba. De acuerdo a la norma, al artículo 10 del Decreto Supremo 003-97-TR, el periodo de prueba es de 3 meses.
al término del mismo, mi trabajador tiene derecho a la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Terminado dicho periodo de prueba, mi trabajador tiene derecho a la protección contra el despido arbitrario. Recuerden, el periodo de prueba es de 3 meses y al término mi trabajador tiene protección contra el despido arbitrario. Las partes, la norma indica, pueden pactar un término mayor, o sea, en principio el periodo de prueba es de 3 meses, pero como partes podemos acordar que sea mayor a 3 meses. ¿En qué casos? En caso que las labores lo requieran, ya sea requieran un periodo de capacitación, adaptación, o que por su de responsabilidad tal prolongación resulta o pueda resultar justificada. Es decir, no en todos los casos tiene que estar justificada la prolongación del periodo de prueba para que pueda proceder. De lo contrario, no aplicaría o no correspondería. Ahora, ¿qué más nos dice la norma? La ampliación del periodo de prueba debe constar por escrito, señores. La ampliación del periodo de prueba debe constar por escrito y no puede exceder en conjunto con el periodo inicial de 6 meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de 1 año en el caso de dirección. Así que ya saben, ¿no? El periodo de prueba es de 3 meses, puede ser también de 6 meses o de 12 meses. En el caso de 3 meses para puestos no calificados. Y recuerden que el periodo de prueba no necesita estar en el contrato, ¿no? No necesariamente tiene que estar estipulado en el contrato. Al ser un periodo de prueba legal, esté o no esté en el contrato, se va a aplicar dicho periodo de prueba. Recuerden, el periodo de prueba no necesita estar en el contrato. Al ser un periodo de prueba legal, esté o no esté en el contrato, se aplicará. Ahora, la norma dice que las partes pueden pactar un término mayor, es decir, las partes podrían pactar, en este caso, o se podría aplicar el periodo de prueba. ¿En qué supuesto? Se puede aplicar en caso de que estamos hablando de puestos calificados, porque requiere un periodo de capacitación, un mayor plazo de capacitación, o por el tipo de la naturaleza o el grado de responsabilidad es necesario, ¿no? Una jefatura, un contador, un administrador, ahí sí requiere un periodo de prueba mayor. Recordemos que si yo quiero hacer válido este periodo de prueba, es importante que ese periodo de prueba esté por escrito, ¿no? Es importante que el periodo de prueba conste por escrito. Así que ya saben, para que ese periodo de prueba sea válido, tiene que estar por escrito y no puede exceder en conjunto con el periodo inicial de 6 meses en el caso de trabajadores calificados, ni de 12 meses en el caso de trabajadores de dirección. Así que entonces ya sabemos, ¿no? El periodo de prueba siempre debe ser mínimo de 3 meses, puede ser más, siempre y cuando hay que tener en cuenta que en esos casos, no, primero, el periodo de prueba legal no necesita estar en el contrato. El periodo de prueba convencional sí tiene que estar y se tiene que acordar con el trabajador por escrito para exigir. De lo contrario, si no se estipula ese periodo de prueba, se entendería que aplicaría el periodo de prueba de 3 meses, ¿ok? Otro punto importante que quiero mencionar es que durante el periodo de prueba mi trabajador está protegido contra un despido arbitrario. Disculpen, durante el periodo de prueba yo puedo rescindir el contrato en cualquier momento y el trabajador no tiene protección contra el despido arbitrario, no hay la obligación de pagar una indemnización. O sea, si yo despido al trabajador en ese lapso de tiempo, no tengo la obligación legal de pagar una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Lo que sí pasaría o sí correspondería en qué caso. Lo que sí va a corresponder cuando mi trabajador, ¿ok? Haya superado ese periodo de prueba. Recuerden que en este caso, recuerden que este periodo de prueba solo va a corresponder cuando haya superado el periodo de prueba. Así que tengan en cuenta. Una vez que haya superado el periodo de prueba, mi trabajador tiene protección y si yo lo despido, correspondería pagar la indemnización por despido arbitrario. ¿Ok? Así que tomemos nota de ello. Ya habíamos indicado. Ahora, los contratos sujetos a modalidad. Recordemos, los contratos sujetos a modalidad son 9 tipos. Tenemos 9 tipos de contratos sujetos a modalidad. Tenemos el contrato por inicio, por incremento, por necesidad de mercado, por reconversión empresarial, por
tengamos en cuenta cada contrato que nosotros podamos celebrar con nuestros trabajadores tiene un plazo de duración máxima distinta, ¿no? Hay contratos que duran 3 años, otros duran 2 años, otros 6 meses, otros de acuerdo a las circunstancias, ¿ok? Este contrato, cada contrato aplica a situaciones también totalmente distintas. Recordemos, inclusive, por ejemplo, hay que evaluar, depende de cada caso, cuál es el contrato que se adecue para la empresa, ¿ok? Ahora, habiendo 9 tipos de contrato, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Si hay 9 tipos de contrato, para que el contrato sea válido, se debe precisar en el mismo, ¿ok? El tipo de contrato. Por ejemplo, acá vemos que dice contrato de trabajo a plazo fijo, pero no indica cuál de los 9 tipos de contratos a plazo fijo se están celebrando, ¿no? Es importante que se indique cuál de los 9 tipos de contratos a plazo fijo se están celebrando, ¿no? Es importante que nosotros cumplamos con señalar, ¿ok? ¿Qué pasa si no se señala? Si hacemos un contrato de trabajo y no se señala, en este caso, tengamos en cuenta, estaríamos tal vez teniendo una eventual contingencia porque el contrato podría estar desnaturalizado. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Por ejemplo, lo ideal sería que nuestro contrato diga contrato individual de trabajo por incremento de actividad. Ok. Por otro lado, tengamos en cuenta que mi trabajador, nosotros tenemos la obligación legal de, en este caso, consignar, ¿no?, el tipo de contrato, indicar la base legal y también hacer referencia a los requisitos, ¿no? ¿A cuáles son los requisitos para celebrar estos contratos temporales? ¿Qué es lo que dice la norma? Los requisitos para celebrar estos contratos temporales, señores, viene a ser, que ahí me lo dice expresamente, los contratos de trabajo a que se refiere este título necesariamente deben constar, ¿ok? Deben constar por escrito y por triplicado. Sabemos que actualmente ya no son por triplicado, pero sí por escrito. Los contratos se vienen manejando bajo esa modalidad. Y bueno, por triplicado, aun cuando no se ha corregido, no se ha modificado, sabemos que son por duplicado ya que no se presenta al ministerio. Y debe consignarse en el mismo la duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, ¿ok? Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros es obligatorio que en una de las cláusulas de contrato, que preferentemente que son las primeras, se haya indicado, ¿ok? Bueno, en este caso, se haya indicado cuáles son las causas que justifican su contratación, ¿no? Es importante, así que ya saben. Ahora, ¿qué viene a ser la causa objetiva que es determinante para la contratación? ¿Qué es lo que dice la norma al respecto? ¿Qué dice la norma al respecto de la causa objetiva? Dice que son los hechos que motivan la contratación y sus efectos para la empresa. ¿Ok? Recuerden, la causa objetiva van a ser los hechos. Estamos hablando de hechos porque son aquellos factores externos. Ok, entonces, ahora, ¿qué viene a ser entonces la causa objetiva? Son los hechos que motivan la contratación y sus efectos para la empresa. Ok, entonces recordemos que los hechos son factores externos que se dan y que no dependen mucho de la naturaleza. Y tengamos en cuenta que sus efectos deben ser en este caso oportunos y necesarios deberían ser indicados, precisados en la cláusula de contrato, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que justifican la contratación y cuáles son los efectos? No tiene que estar precisado en el contrato, ¿ok? Si no está en la causa objetiva, ese contrato. Ahora, tengamos en cuenta que en el caso de que no se indica la causa objetiva, ese contrato está desnaturalizado. Por ejemplo, ahí tenemos dos tipos de contrato. Ahora, en el caso de contrato indeterminado,
tengamos en cuenta, ya habíamos indicado, ¿no? Que en el caso, a diferencia del contrato temporal, nosotros en el contrato indeterminado no ponemos la causa objetiva, pero acá, para estos contratos temporales, es necesario que se pueda indicar la causa objetiva de la contratación, ¿ok? Ahora, veamos acá. Recuerden también que los contratos sujetos a modalidad actualmente no se presentan al Ministerio de Trabajo, no se registran, son contratos internos, ¿ok? Pero hay que entregar una copia del mismo, del cargo de entrega del contrato, y hay que entregar también la constancia de alta, ¿no? Son dos documentos que hay que entregar, y bueno, a esa copia del contrato que nosotros vamos a entregar dentro de los 3 días hábiles de iniciar la relación laboral. Yo tengo que entregar la copia del contrato dentro de los 3 días hábiles de iniciar la relación laboral, ¿ok? Y tendríamos que tener en cuenta que se debe hacer la acotación de recibir conforme, ¿no? Entonces, recordemos ello. Si mi trabajador ha realizado si mi trabajador ha celebrado, o sea, celebrar con el trabajador una copia de un contrato, es obligatorio que le entreguen o va a celebrar un contrato de trabajo. Si es un contrato temporal, tendríamos que entregarle una copia de su contrato. De lo contrario, estaríamos ante una infracción leve, ¿no? Recordemos, no celebrar por escrito y en los plazos previstos los contratos o no es entregar al trabajador un ejemplar de ese contrato es una infracción muy grave. Las multas pueden ser más de 5.000 soles. Entonces tengamos en cuenta ello. Ok. Veamos acá, es importante que cumplamos con entregar la constancia de alta y tal vez sería una... Claro, hay que tener en cuenta que es importante que todos los trabajadores cumplan con estas exigencias. Veamos casos en este caso. ¿Qué me dice la norma? Muchas veces me han preguntado si podemos celebrar con un mismo trabajador diferentes tipos de contratos temporales. Bueno, en principio sí se puede celebrar con un mismo trabajador diferentes tipos de contratos temporales. No hay una restricción. La única restricción es que se celebre en forma sucesiva con el mismo trabajador, si es que se celebra en forma sucesiva, pero que no superen en conjunto los 5 años o el plazo máximo que corresponde para cada contrato. ¿Ok? Entonces recordemos ello, ¿no? Los contratos sujetos a modalidad. Ok, recuerden, señores, los contratos sujetos a modalidad se pueden celebrar con un mismo trabajador diferentes contratos y posteriormente tengamos en cuenta hay que revisar que ese contrato no haya superado el plazo máximo correspondiente para esa modalidad, ¿no? Ahora, pueden celebrarse por periodos menores. Claro que sí, siempre y cuando no superen o no vayan a superar el periodo o el semestre que están considerando, que están en la que están cesando, ¿no? Ahora, acá tenemos un caso, ¿no? Tengo un trabajador que laboró para la empresa 2000 y 2001, trabajos consecutivos, y reingresó el 2011. Ha laborado más de 10 años. Reingresa en 2018 y 2019. Pregunta, y a continuar laborando después de un corte. Pregunta, ¿debe continuar laborando en el 2020 y debería ser contratado a plazo indeterminado? ¿Qué pasa si un trabajador estaba contratado bajo esa modalidad y luego pasa a ser indeterminado? ¿Qué opinan ustedes? En ese caso, recordemos que sí se estarían acumulando y pasaría a ser un trabajador indeterminado. El contrato a tiempo parcial. En el caso del contrato a tiempo parcial, recuerden, señores, que este contrato a tiempo parcial se celebra por escrito y hay que presentar, se registra también ante el Ministerio de Trabajo, ¿ok?
Entonces tengamos en cuenta que el contrato a tiempo parcial puede ser a plazo determinado o a plazo indeterminado, puede ser, y se registra ante el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Y recordemos, señores, que esto se registra ante el Ministerio de Trabajo. Hay que registrarlo ante el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Actualmente sí se registra, antes había una confusión si se registraba o no, pero Talia nos confirma que sí se registra. Ahora, veamos acá. ¿Cuándo aplicamos nosotros un contrato a tiempo parcial? Hay que diferenciar un contrato a tiempo parcial de un contrato sujeto a modalidad con jornada parcial. Si mi trabajador tiene un contrato a tiempo parcial, recuerden que esos contratos no requieren la causa objetiva, ¿ok? Que esos contratos no van a requerir la causa objetiva. Y si es un contrato sujeto a modalidad con jornada parcial, requiere causa objetiva, ¿no? Sí va a requerir causa objetiva necesariamente. Ok, entonces en estos casos sí aplicaría que se indique. Por eso yo recomiendo que se celebre como en este caso un contrato, que se celebre como un contrato a tiempo parcial para efectos de no elaborar la causa objetiva, ¿ok? Ahora vayamos acá. ¿Cuándo debemos aplicar un contrato indeterminado? Tengamos en cuenta este contrato indeterminado se va a aplicar cuando. Recordemos que de acuerdo, hay un informe del Ministerio de Trabajo y también está en la norma. Recordemos que tenemos en este caso un informe del Ministerio de Trabajo, ahorita lo vamos a ver, pero también está la norma. Okay, ¿qué me dice la norma? Se considera que un trabajador, o voy a aplicar un contrato a tiempo parcial, ¿cuándo? Se considera cumplir el requisito de 4 horas en los casos en los cuales la jornada semanal del trabajador dividida entre 6 o 5 días, según corresponda, resulta en promedio no menor de 4 horas diarias. O sea, yo cuando saque el promedio diario tiene que ser menor a 4 horas para poder aplicar una jornada parcial. Ok, veamos acá qué dice el informe del año 2018 del Ministerio de Trabajo. Me dice, ¿no? Si dividiendo las horas semanales entre 6 o 5, según sea la jornada de trabajo en la empresa, nos da en promedio resultados inferiores a 4 horas diarias, ¿ok? ¿Qué me indica la norma? Aplicaremos o aplicará la contratación laboral a tiempo parcial. Aplicaría la contratación laboral a tiempo parcial, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que de acuerdo a la norma va a aplicar un contrato a tiempo parcial. Ahora veamos acá. El contrato a tiempo parcial en este caso. Recuerden que el contrato a tiempo parcial se aplica cuando la jornada es menor a 4 horas diarias. Cuando la jornada es menor a 4 horas diarias, aplicará un contrato a tiempo parcial, siempre y cuando la jornada sea menor a 4 horas diarias, ¿ok? Así que tengan en cuenta ello. Ahora, veamos acá. Si la jornada es menor a 4 horas diarias, la remuneración, ¿cómo se paga la remuneración en ese caso? La remuneración se va a pagar, ¿ok? La remuneración se pagará proporcional a la RMB. O sea, lo mínimo que debe ganar es proporcional a la RMB. No puede ganar menos de ese importe, ¿ok? Tiene que ganar proporcional a la RMB. No puede ganar menos al mínimo vital. Así que ya saben, mi trabajador no puede percibir menos
a la remuneración mínima vital. ¿Qué le corresponde al trabajador? Le corresponde al trabajador percibir gratificaciones. Tendría derecho a 2 gratificaciones en función de su sueldo, y tendría derecho también a 6 días de vacaciones, ¿ok? Ahora veamos acá. El trabajador no tiene derecho a ¿qué? ¿Qué no le corresponde al trabajador? No tiene derecho a la CTS y no tiene derecho a una indemnización por despido arbitrario. No le corresponde la indemnización por despido arbitrario. Ahora, veamos acá. Entonces recuerden que para que a un trabajador le aplique el contrato a tiempo parcial debe laborar ¿cuánto? Menos de 4 horas diarias en promedio. Sumamos las horas que labora en la semana y eso lo dividimos entre 6 o 5 y eso nos debe dar menos de 4 horas diarias para que se aplique un contrato a tiempo parcial. ¿Qué pasa, Clotilde, si trabaja 4 horas diarias? Si trabaja 4 horas diarias, ahí sí le vas a tener que pagar el mínimo. Ahí sí le tendrías que pagar el mínimo vital, no puede ganar menos al mínimo vital. Y segundo, recuerda que tendrá derecho a gratificaciones, vacaciones de 30 días, ok, CTS, y la indemnización por despido arbitrario. Ok, eso es lo que le va a corresponder a nuestro trabajador. Así labore 4 horas diarias. Así que tengan en cuenta ello. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Recordemos, eso es en el caso del trabajador a tiempo parcial. Ahora, veamos, para efectos laborales, es importante saber o conocer la definición de remuneración. Yo tengo que tener, tener conocimiento de cuál es la definición de remuneración para efectos de cálculos de beneficios sociales, ¿no? De acuerdo a la norma, constituye remuneración, va a constituir remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios. En este caso, indistintamente, recordemos que mi trabajador, ¿qué es lo que dice la norma, ¿no? Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, es decir, todo pago que se le haga a nuestro trabajador por sus servicios será un pago remunerativo, ¿no? En ese caso están las horas extras, las comisiones, ¿okay? Que califican o serán consideradas remunerativas, ¿no? Todo pago, por ejemplo, un bono por cargo, un bono por desempeño, un bono por rendimiento, es remunerativo, siempre que sean de libre disposición. Si son de libre disposición, siempre van a ser remunerativos. Siempre serán remunerativos, así que tengan en cuenta ello, ¿ok? Ahora, veamos acá. Ahora, ¿qué más nos dice la norma? Pueden ser en dinero, en especie. Legalmente hasta ahora no hay un tope de cuánto podría ser en especie. Me indica la norma, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, también es indistinto la forma. O en este caso, por ejemplo, hay empresas que se lo dan como un préstamo, es indistinto la denominación que tenga. Si es un pago por un servicio, si viene a ser un pago por un servicio prestado, es remunerativo, ¿no? Así que tengan en cuenta ello. Entonces recordemos que en ese caso, ok, tengamos en cuenta recordemos lo siguiente, ¿ok? En ese caso, al margen de la denominación que tenga, un concepto remunerativo. O de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador puede disponer libremente de este monto sin tener que rendir cuentas de esto al empleador, ¿ok? Así que tengan en cuenta ello, ¿no? Siempre que sean de libre disposición serán remunerativos. Siempre que sean de libre disposición van a ser remunerativos. Siempre que el trabajador pueda disponer. ¿Qué significa libre disposición? Que el trabajador puede disponer de este monto sin tener que rendir cuentas del mismo a su empleador.
Si no tiene que rendir cuentas del mismo, es un concepto remunerativo. ¿Okay? Va a ser un concepto remunerativo. Así que tengan en cuenta. Bueno, por ejemplo, vamos a ver acá conceptos remunerativos. Es lo siguiente, ¿no? El bono por productividad, el bono por desempeño, bono por rendimiento, bono por cumplimiento de metas, bono por cargo, ¿ok? Entonces tengan en cuenta ello. También tengamos en cuenta que el bono por trabajo nocturno, por turno rotativo, por riesgo de caja, también tenemos comisiones, todos esos son pagos por servicios prestados y por ello son remunerativos, ¿ok? Ahora veamos acá, las comisiones, las horas extras, los premios por ventas, ¿no? Son pagos que se hacen por un servicio prestado y por eso son remunerativos. Ahora veamos acá. Un concepto remunerativo, recuerda que un concepto remunerativo es computable para el cálculo de los beneficios. Un concepto remunerativo siempre va a ser computable para el cálculo de los beneficios sociales. Está afecto de salud. También recuerden que está afecto a FP o NP, ¿ok? Y está afecto a renta de quinta, ¿ok? Eso respecto a un concepto remunerativo. Ahora, veamos acá. Adicional a ello, también califica como concepto remunerativo. ¿Qué más va a calificar como concepto remunerativo? La alimentación principal. ¿Y qué viene a ser la alimentación principal? El desayuno, almuerzo, cena, que le puedan otorgar de forma voluntaria los empleadores a sus trabajadores. Así que tengamos en cuenta ello. Entonces, todas las sumas de dinero que se otorga, o ya sea que le doy en dinero o en especie, van a entrar en calidad de remuneración, ¿no? Ahí estamos hablando de las, por ejemplo, hay empresas que le dan un porcentaje o cubren un porcentaje del almuerzo de los trabajadores. Ese porcentaje también son las sumas de dinero que tienen por fin características, es un servicio, es de libre disponibilidad porque el trabajador puede disponer de ese monto sin tener que rendir cuentas al empleado y es una ventaja o incremento patrimonial. Por otro lado, un concepto no remunerativo, recuerden, no es computable para el cálculo de los beneficios sociales, ¿ok? No es computable para el cálculo de beneficios sociales, está afecto solo a renta de quinta, ¿ok? Y el detalle de estos conceptos está en el artículo 19 y 20 de la norma de CTS, ¿ok? Así que tengan en cuenta ello, ¿no? Y tengamos en cuenta que el detalle de esos conceptos está en la norma de CTS. ¿Cuáles son los ingresos no remunerativos? El listado de la norma de CTS establece un listado de conceptos no remunerativos que son la gratificación extraordinaria, las utilidades, los bienes de la empresa siempre y cuando produzcas bienes, ¿ok? ¿Qué más? La asignación por educación, también es un concepto no remunerativo, ¿ok? Y esto se puede dar con carácter mensual. La canasta de Navidad o similares, ¿ok? La canasta de Navidad, por ejemplo, muchas empresas no lo declaran y debería declararse. También tenemos lo que es la movilidad supeditada a la asistencia, que también tiene carácter mensual, ¿ok? También tenemos por ejemplo, lo que es condición de trabajo, tanto alimentación, vivienda. Ahorita habría que, bueno, no. Tengamos en cuenta que en este caso, aparte de la condición de trabajo y esa movilidad, alimentación o vivienda, que son conceptos no remunerativos que los podemos dar con carácter mensual, este es el único concepto que no va a estar afecto a ningún descuento de ley. ¿Por qué? Porque se entrega de forma íntegra al tener esa, ¿no? Y aparte la misma norma lo dispone. Por otro lado,
Recordemos que también las asignaciones personales, como es el caso de la asignación por cumpleaños, por nacimiento de hijo, por fallecimiento, también son conceptos o vienen a ser conceptos no remunerativos, ¿ok? Por otro lado, vamos a ver qué más tenemos. El refrigerio, que es un snack de media tarde, media mañana, que no sustituye la alimentación, es un concepto, bueno, sería ese, en este caso, el concepto no remunerativo. Ok, ahora, veamos lo siguiente. En el caso de educación extraordinaria, que es no remunerativo, es un concepto no remunerativo, ¿ok? Así que tengamos en cuenta ahí. Veamos acá. Hay tipos de alimentación. Tenemos la alimentación principal en dinero. Es cuando nosotros le damos efectivo a nuestros trabajadores para que puedan alimentarse. No se le doy 300 soles mensuales. Tenemos también la alimentación principal en especie. La misma empresa provee esto a los trabajadores. El suministro directo, también en ese caso es un concepto no remunerativo. Ok. Esto, disculpen, el suministro directo es un concepto remunerativo, ¿no? Cuando uso un concesionario para dar la alimentación a mis trabajadores. Ok. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Lo que es condición de trabajo. Ok, y tenemos, por ejemplo, el caso de trabajadores que laboran en un campamento donde hay que, el trabajador no podría, ok, proveerse lo que es la alimentación, el desayuno, ya sea la cena, entonces hace necesario que una persona, bueno, que la empresa asuma lo que vendría a ser los costos propios. Recordemos, la condición de trabajo implica que el trabajador pueda, en este caso, pueda adaptarse, pueda tener en cuenta que ese concepto es un concepto no remunerativo cuando es condición de trabajo, ¿no? Que no va a elevar el costo laboral y no va a ser computable para el cálculo de su beneficio social. Tenemos el refrigerio también, que muchas empresas lo pueden dar con carácter mensual y es un concepto no remunerativo, ¿ok? Ahora, el monto tiene que ser razonable, ¿no? Tampoco es un, vamos a decir, refrigerio, y ese monto, ¿qué pasa si ese monto de refrigerio, ok, es equivalente a un desayuno o almuerzo? Ahí podríamos decir que se está encubriendo, ¿no? Una prestación económica remunerativa. Tenemos tipos de movilidad. Tenemos la movilidad de libre disponibilidad, que es un concepto remunerativo y es computable para beneficios sociales, ¿no? Tenemos también la movilidad supeditada a la asistencia, que es la que cubre el traslado del trabajador de su casa, labores y viceversa, que es un concepto no remunerativo y no es computable para los beneficios sociales. Tenemos la movilidad condición de trabajo, que también es un concepto no remunerativo y no es computable para el cálculo de los beneficios sociales. Como vemos, tenemos más de un tipo de movilidad y es importante que nosotros podamos distinguir qué tipo de movilidad estamos otorgando a nuestros trabajadores, ¿ok? Ahora, nosotros como empresas, en el régimen general, en el régimen de la pequeña empresa, en el régimen agrario y otros regímenes, como en el caso del... también tenemos el caso, por ejemplo, régimen minero, otros regímenes donde los beneficios puedan variar de acuerdo al tipo de régimen, ¿no? Por ejemplo, vamos acá, las gratificaciones. Nosotros como empresa estamos obligados a pagar 2 gratificaciones al año, cada una equivalente de, en este caso, ¿cuánto? Cada una equivalente a una remuneración, ¿no? No es un sueldo, es una remuneración y adicional a ello se paga la bonificación extraordinaria, que es el 9%, si es que están en salud, de su gratificación, ¿no? Es el 9% de su gratificación y por lo tanto es un concepto, o va a ser un concepto remunerativo. Recordemos que la gratificación tiene naturaleza remunerativa. Nosotros tenemos 2 periodos computables para la gratificación.
tenemos lo que viene a ser el periodo de enero-junio y el periodo julio-diciembre. Son los dos periodos computables. Enero-junio se paga la gratificación de fiestas patrias, ¿no? De enero a junio pagamos la gratificación de fiestas patrias, ese es el semestre y se paga dentro de los primeros 15 días del mes de julio. En el caso de julio a diciembre, es la gratificación de Navidad, ok, es la gratificación de Navidad, y se paga dentro de los primeros 15 días de diciembre, ok. Recordemos que acá, por ejemplo, la gratificación se tiene que pagar en su oportunidad. Para el cómputo entran todos los conceptos remunerativos que hemos mencionado, ¿ok? Y por otro lado, la gratificación se debe pagar por el tiempo efectivamente elaborado, ¿no? Por ejemplo, si mi trabajador estaba de licencia con goce o estaba, esos días son computables para el cálculo de la gratificación. Nosotros no podemos hacer adelantos de las gratificaciones porque hay una oportunidad para hacer el pago de la gratificación. Legalmente así está establecido, ¿no? Ahora, en el caso de que tiene horas o comisiones, siempre va a entrar el promedio, ¿no? La suma de los montos entre 3. Veamos la CTS. Nosotros estamos como empresa obligados a pagar una remuneración anual más un sexto de la gratificación, ¿no? Eso es lo que se paga por concepto de CTS. Y esto es lo que le corresponde en aplicación del Decreto Supremo 001-97-TR y en aplicación de su reglamento, que es el Decreto Supremo 008- bueno, ahí 009-97-SA, que es la que establece el listado de actividades que califican de riesgo, ¿no? Ahora, veamos eso es en este supuesto. En el periodo computable para la CTS ya no es de enero a junio, sino es de mayo a octubre, y de ahí es de septiembre a noviembre, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que por qué se tiene que tener o determinada de esta manera, para que ustedes sepan identificar cuáles son los semestres computables, ¿no? Noviembre, abril, mayo, octubre. En el caso de noviembre, abril, corresponde pagar la CTC de mayo y se deposita dentro de los primeros 15 días del mes de mayo, ¿ok? Y en el caso de tenemos también el caso de la CTC de noviembre, que corresponde al periodo mayo-octubre, y se deposita dentro de los primeros 15 días de noviembre. Ahora, recordemos lo siguiente, que en el caso de nuestros trabajadores, nosotros la CTS no le pagamos directamente, como es el caso de la gratificación, ¿ok? En el caso de la CTS tenemos que depositarlo a una entidad financiera, ¿ok? Entonces tengan en cuenta ello. Ok, entonces tengamos en cuenta que durante este periodo, mi empresa no está obligada, o que tengamos en cuenta que la empresa no está obligada. Veamos, yo tengo la obligación legal de hacer el depósito de la CTS, ¿ok? Y nosotros tenemos que depositar la CTS, si bien es cierto, en el plazo que dispone, pero ya habíamos dicho que la CTS es una remuneración anual, ¿no? Es una remuneración anual, pero la depositamos de forma semestral. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la entidad financiera lo elige el trabajador, no lo elige la empresa, salvo que el trabajador a la fecha de cierre, que sea el 30 de abril o 31 de octubre, no haya comunicado, tendrá que elegirlo el empleado. Por otro lado, eso es en ese supuesto, ¿ok? Y tenemos lo siguiente también, ¿no? Tenemos lo siguiente, que la CTS implica también que hay que informar, no solo lo que viene a ser el importe a depositar, sino hay que informar a las entidades financieras cuál es el monto intangible, el monto que el trabajador no puede disponer
que se tiene que mantener en su cuenta, ¿ok? Porque de acuerdo a la norma, un trabajador puede disponer hasta, siempre y cuando tenga un monto superior a 4 remuneraciones, un monto superior a 4 remuneraciones. Si mi monto superior a 4 remuneraciones, yo puedo en estos casos, ¿ok? Señores, nosotros podemos, en estos casos, ¿qué podemos hacer? Vamos a poder, si mi trabajador tiene un monto superior a 4 remuneraciones, el trabajador podrá disponer el excedente de esas 4 remuneraciones en su 100%, ¿no? Puede disponer del excedente de esas remuneraciones en el 100%, ¿ok? Así que ya saben, ¿no? Si mi trabajador tiene un monto superior a 4 remuneraciones, puede disponer el 100% de dicho excedente, ¿ok? Por otro lado, en el caso de la CTS, tengamos en cuenta también es importante que tenemos que, una vez depositado, hay que entregarle la hoja de liquidación a nuestros trabajadores. Una vez que hayamos cumplido con depositar, ¿no? Hay que informar a los trabajadores mediante una hoja de liquidación el importe que se ha cumplido con abonar, ¿ok? Vacaciones. En el caso de vacaciones, señores, la norma que regula vacaciones es el decreto legislativo 713, ¿ok? Y tenemos también su reglamento, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica su reglamento? El reglamento de la 713 nos dice lo siguiente, ¿no? Ahí que si bien es cierto, nuestro trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones, ¿qué sucede en este caso? Veamos acá. Recordemos, la norma me dice que tienen derecho los trabajadores que cumplan mínimo una jornada de 4 horas y que, bueno, en este caso los trabajadores a tiempo parcial que tienen una jornada promedio menor a 4 están excluidos. O sea, no le va a corresponder a esto a aquellos trabajadores que elaboran menos de 4 horas diarias en promedio, si es que no, en este caso desvirtúa, tendrá que otorgarse los 30 días de vacaciones. Ok, así que tengamos en cuenta ello. O sea, le va a corresponder las vacaciones de 30 días a aquellos trabajadores que laboran, 4 a aquellos trabajadores que han laborado. En este caso, también tendrán derecho a las vacaciones, pero deben cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para tener derecho al descanso vacacional? Recuerden que el trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por año completo de servicio. Tiene que cumplir el año completo de ellos, ¿no? ¿Y cómo es este esquema? El año de labor se computa desde la fecha en que el trabajador ingresa al servicio del empleado. Desde la fecha que trabaja el servicio del empleador se computa el año de servicio, ¿ok? Ahora, ingresó el 1 de agosto de 2018, 1 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019 está cumpliendo un año de servicio, ¿no? Mi trabajador estaría cumpliendo un año de servicio, ¿ok? Así que tengamos en cuenta ahí esto, ¿no? ¿Cuál es el requisito para el descanso vacacional? El requisito para el descanso vacacional es que cumple un año de servicio, pero la norma indica que ese derecho está condicionado al cumplimiento de récord vacacional, que para que mi trabajador tenga derecho a este beneficio debe cumplir el récord vacacional. ¿Y qué es el récord vacacional? El tiempo mínimo de labores efectivas que debe tener mi trabajador para poder salir de vacaciones, ¿no? Tengamos en cuenta ahí que si la jornada es de 6 días a la semana, mínimo tiene que haber laborado 260 días de labor efectiva para poder salir de vacaciones. Y si tiene una jornada de 5 días a la semana, mínimo debe haber laborado 210 días para tener derecho a las vacaciones, ¿ok? Para tener derecho a las vacaciones. Ahora, veamos acá. Eso es lo que corresponde, ¿no? Recordemos que mi trabajador tiene derecho al goce del descanso vacacional siempre que sus faltas injustificadas no excedan del 10 en cada año para aquellos trabajadores que laboran 4 de 3 días a la semana, ¿no?
¿Y qué días para efecto de vacaciones se consideran como efectivos? Se consideran como días efectivos, ok, la jornada mínima de 4 horas, la jornada cumplida en su día de descanso siempre y cuando lo hubiese elaborado, el trabajo en sobretiempo en número de 4 más en un día también se consideran días efectivos de trabajo, ok. Las inasistencias por enfermedad común, por accidente de trabajo, enfermedad profesional, también en el caso de los descansos médicos, siendo el tope lo máximo los 60 días en cada, dentro de un año de servicio, contabilizado su fecha de servicio. El descanso por maternidad, también todos esos días son computables, ok, también tenemos que son computables o van a ser computables para estos efectos las licencias con goce de haber, aunque ahí hay una duda, ¿no? Si también entran las licencias sin goce. Yo soy de la opinión que solo se contabilizan sobre las licencias con goce de haber. Ahora, veamos acá. En el caso de un despido, ¿qué pasa si despedimos a un trabajador? Si nosotros despedimos a un trabajador, corresponde indemnizar al trabajador, ¿ok? Corresponde indemnizar. Y la indemnización por despido arbitrario equivale dependiendo del tipo de contrato. El monto a pagar por indemnización por despido arbitrario varía dependiendo del tipo de contrato. Si el contrato es indeterminado, que nos indica la norma, la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicio, con un máximo de 12 remuneraciones. Así que tengan en cuenta que en estos casos la indemnización por despido arbitrario equivale a una remuneración y media, ¿no? No es un sueldo y medio, es por año. El tope son 12 remuneraciones y acá la norma me indica que las fracciones de año se van a abonar por 2avos y 30avos, es decir, le va a corresponder que se le pague si tiene años, meses y días la debida indemnización. Proceder. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. Veamos acá. Ese es en el caso del contrato indeterminado, ¿no? ¿Qué me dice para el contrato indeterminado? Bueno, ahora vamos a ver acá. Y la fórmula es remuneración computable por 1.5, eso es por un año. En el caso del contrato sujeto a modalidad, señores, tengamos en cuenta lo siguiente. Si la norma dispone, ¿no? Si el trabajador vencido el periodo de prueba, ok, tengamos en cuenta que los contratos sujetos a modalidad tienen que, igual le corresponde la indemnización por despido arbitrario. ¿Qué es lo que dice la norma? Si el empleador vencido el periodo de prueba resolviera arbitrariamente el contrato, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una remuneración y media por cada mes dejado de laborar. Acá ya no es por el tiempo de servicio, acá se paga por los meses dejados de laborar hasta el vencimiento del contrato, siendo el tope 12 remuneración. Así que ya sabemos, señores, si vencido el periodo de prueba nosotros queremos despedir a un trabajador y tiene un contrato sujeto a modalidad, se le indemniza por los meses que están pendientes, ¿ok? O que quedan para que pueda terminar la relación. Y de lo contrario, correspondería ya una vez, por ejemplo, si mi trabajador está dejando de laborar 2 meses, le corresponderá una remuneración y media por cada mes, bueno, en este caso, por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento de su contrato, ¿no? Si su contrato, por ejemplo, vence en julio y ya tiene meses trabajando y se le despide hoy día, que estamos en enero, solamente se le indemnizaría por los 5 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí habla de que hay que tener en cuenta ello, ¿no? Veamos el seguro Vida Ley. Todas las empresas están obligadas a contratar el seguro Vida Ley. Esto es obligatorio. Yo como empleador tengo que contratarlo y actualmente el seguro es indistinto si es empleado o obrero, es el mismo monto para todos. ¿Qué me dice la norma?
El trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador. ¿Ok? El trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador a partir del inicio de la relación laboral. ¿Ok? Así que tengan en cuenta ello. Mi trabajador tiene derecho desde el inicio de la relación laboral a un seguro de vida ley. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios del seguro vida ley? La esposa, la conviviente, siempre y cuando tenga más de 2 años de convivencia, los hijos. A falta de cónyuge e hijos, entran los padres y los hermanos menores de 18 años, ¿ok? Recordemos lo siguiente, yo como empleador tengo que contratar el seguro, tengo que mantenerlo vigente y tengo que registrarlo ante el Ministerio de Trabajo y tengo en ese caso, tenemos que entregar a los, en este caso, a la entidad que se ha contratado para el seguro Vida Ley o a la aseguradora, cuando el trabajador fallezca, la declaración jurada. Cabe precisar que esa declaración jurada tiene que ser confirmada, legalizada ante notario, ¿no? Veamos acá, este es un modelo de seguro Vida Ley. Esto corresponde al Pacífico. Así que tengamos en cuenta ahí, ¿no? Se ponen el grado de parentesco que tiene con el familiar directo. ¿Qué pasa si la empresa no ha contratado el seguro Vida Ley? Ahora veamos acá. ¿Qué pasa si transcurrió 1 año del fallecimiento del trabajador? Y correcto. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Que en el caso de que mi trabajador falleciera y nadie hubiese cobrado el importe de la póliza de capital asegurado, recuerden que si alguien hiciera ello, recuerden que la empresa podría tendría derecho a cobrar el mismo si transcurrido 1 año desde su fallecimiento, ningún beneficiario haya accedido, haya reclamado ese pago, ¿no? Entonces, el trabajador, el familiar del trabajador podría reclamar, o también alguno de alguna de las vinchas. Bueno, en este caso podría reclamar a la aseguradora, ¿no? El cobro de la póliza si es que ningún familiar hubiese reclamado. ¿Cuánto es el monto del beneficio a pagar a los derechohabientes? Si es por fallecimiento natural, son 16 remuneraciones. Si es por fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente, también se otorga esta suma de dinero, ¿ok? ¿Para efectos de qué? Para efectos de sí. Recordemos, para efectos de que pueda que sea en este caso responsable de gestionar esos aspectos de la relación laboral, tendría que conservar la declaración jurada hasta el hecho propicio para poder determinar cuál será la decisión. En este caso, recordemos, por la complejidad de la visa, bueno, tendríamos la obligación nosotros de conservar, ¿no?, esa declaración jurada. Recordemos que en el caso de trabajadores que tienen remuneraciones superiores a la remuneración máxima asegurable, lo máximo que vamos a considerar como base de cómputo para el aporte del seguro vida ley viene a ser los 9.792.61 para aquellos que tengan un importe. Bueno, ahora recordemos que el seguro vida ley hay que registrarlo en la planilla electrónica, hay que registrarlo mensualmente también, ¿no? ¿Qué pasa si no contamos con el seguro vida ley? Es una infracción grave. No tener la póliza de seguro, no mantenerla vigente, o no, en este caso, y esto podría, tengamos en cuenta, no ayuda a mantener la vida.
Ok. Hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos tener o contratar este seguro vía ley para nuestros trabajadores. Ok, vamos a ver ahora un punto. Voy a sacar otra diapositiva respecto a lo que son las jornadas. Me permiten un segundo, por favor. Ok. Me permiten un segundo para proyectar las diapositivas de jornada de trabajo. Ok. A ver, un segundo. Bueno, vamos a ver un poco algo de las jornadas, pero también de las licencias. Ok, veamos acá. Ahora, veamos, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es jornada, ok, la jornada de trabajo, nosotros manejamos y, bueno, ¿qué es lo que nos dice la norma respecto a jornada? Recordemos que la jornada de tu trabajo es la jornada de trabajo máxima, así sean menores a 8 horas diarias y menores a 48 horas semanales. Indistintamente de ello, esa jornada será la jornada máxima. La empresa puede aumentar la jornada hasta 48 horas semanales, pero sin extender esa jornada hasta bueno, podría extender hasta las 48 horas sin excederlo y, bueno, incrementando la remuneración en función a ese tiempo, ¿no? Pero la condición es que se incremente de forma proporcional la remuneración a este tiempo, ¿ok? Ahora, no todos los trabajadores están comprendidos dentro de la jornada máxima, ¿ok? De acuerdo a la norma, no se encuentran comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. Ellos no se encuentran comprendidos en la jornada máxima, ¿ok? ¿Quién viene a ser el trabajador de dirección para estos efectos? Recuerden que el trabajador de dirección es el que, de acuerdo a la norma, ejerce la representación general del empleador, asume el control, la dirección o del grado de responsabilidad de esta persona depende la actividad, el resultado de la actividad empresarial, ¿ok? Y bueno, tengamos en cuenta que el trabajador de dirección y el trabajador de confianza son trabajadores totalmente distintos, ¿no? Luego la norma nos habla del trabajador no sujeto a fiscalización inmediata, es que por lo general hacen labores en campo, ¿no? Por eso no puedo fiscalizar de forma inmediata su prestación de servicio y también son trabajadores que no están obligados a firmar un formato de autorización de horas extras. Ahora, por ejemplo, para lo que sería horas extras, ¿no? También entraría dentro de la jornada máxima, pero recordemos que en el caso de vigilantes, personas que tienen lapso de inactividad, a ellos se les denomina bajo este término, ¿no? Y también, como tienen lapso de inactividad, ese tiempo no es computable para el cálculo. Ok, ahora veamos acá. Trabajadores de confianza no tienen derecho al pago de horas extras si no están sujetos a fiscalización horaria efectivamente, ¿no? ¿Quién es el trabajador de confianza? El trabajador de confianza, de acuerdo a la norma, ¿quién viene a ser? Es la persona que tiene contacto personal y directo, ¿ok? O con el personal de dirección, o pondríamos ahí
insomnio de carácter, bueno, en este caso, información de carácter reservado, ¿no? Hay que, bueno, las personas de confianza manejan la información de carácter reservado, sus informes o opiniones son presentados directamente al personal de dirección, ¿no? Pero nosotros tenemos dos tipos de trabajadores de confianza. El trabajador de confianza que no está sujeto a fiscalización inmediata y el trabajador de confianza que sí está sujeto a fiscalización inmediata. En el primer caso, si está sujeto a fiscalización inmediata, no va a corresponder el pago de, no correspondería el pago de horas o no va a corresponder el pago de horas extras si es que hay un control de la salida de los trabajadores. Ahora veamos acá. En el caso de los trabajadores de confianza tenemos dos tipos, señores. Tenemos el trabajador de confianza no sujeto a fiscalización inmediata, que el trabajador en este caso, al no estar sujeto a fiscalización inmediata, no tiene un control del servicio, ¿ok? Pero en el caso de sujeto a fiscalización inmediata, tengamos en cuenta lo siguiente. Si está sujeto a fiscalización inmediata, ¿qué significa? Que está laborando físicamente en la empresa y hay una forma de controlar su prestación. Eso hay que diferenciar, ¿no? Solo en el segundo supuesto le corresponde menos, bueno, tendríamos en cuenta que en ese caso no le correspondería, salvo que pueda... Ahora, veamos acá. Este es en el caso de trabajador de confianza. Ahora, veamos acá. Este es en el caso de trabajador de confianza. Hay dos tipos de trabajador de confianza, sujetos a fiscalización y no sujetos. La ley dispone que nosotros tenemos que identificarlos, hay que ponerles un distintivo y también hay que informar en la planilla electrónica. Por otro lado, el horario de trabajo, recuerden, tiene que estar en un lugar visible, ¿ok? Es una infracción leve si no lo colocamos. Refrigerio mínimo es 45 minutos. Toda empresa está obligada a dar refrigerio de 45 minutos. No puedo dar un tiempo de refrigerio menor a los 45 minutos. Puede ser que coincida con el desayuno, almuerzo o cena, o que puede ser fraccionado. Las horas extras voluntarias. En el caso de las horas extras voluntarias, las dos primeras se pagan al 25 y 35%. Y a partir de la tercera hora al 35%, ¿ok? Horas extras obligatorias. En el caso de las horas extras obligatorias, es cuando se le impone al trabajador de forma regular, constante, hacer un trabajo. Esas vendrían a ser horas extras obligatorias. Ok. Ahora, recordemos acá que en el caso de que mi trabajador realice trabajo sobre el tiempo, ok, si mi trabajador realiza trabajo en sobre tiempo de forma obligatoria, yo como empresa soy responsable y tendría en este caso que adecuarme a efectos de no tener una multa, porque me podrían multar, ¿no? Así que tengamos en cuenta. Y también el hecho de pagar las horas extras implica que hay un sobrecosto para la empresa. Por eso se recomienda que se pueden compensar con días de descanso, ¿no? Que se pueda compensar con días de descanso, ¿ok? Así que tengan en cuenta ello, ¿no? Pero tiene que ser un acuerdo escrito, tiene que constar por escrito, de lo contrario no sería válido. El horario nocturno, en el caso de mayores de edad, comienza de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y si mi trabajador labora en ese horario, ok, si es que trabaja en horario nocturno, recuerden ello, hay que pagarle una sobretasa. ¿Cuánto es esa sobretasa? De acuerdo a la norma, quien labora en horario nocturno no podrá percibir una remuneración menor o inferior a la remuneración mínima vigente a la fecha con una sobretasa del 35%. O sea, no le puedo pagar menos del mínimo vital más su sobretasa del 35%. ¿Cuánto es el mínimo vital más su sobretasa del 35%? Nos da 1.255.50. Lo que significa que si mi trabajador en horario
diurnos, que sería de 6 de la mañana a 10 de la noche, no puede ganar menos de 930. ¿Okay? Si labora en horario nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana, ok, en ese caso tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Recordemos que ahí sería lo mínimo que debe ganar es 1255.50. ¿Okay? Sería 1255.50. Ahora, el registro de control de asistencia, recuerden lo siguiente. El registro de control de asistencia es obligatorio para todas las empresas. Todas las empresas tienen la obligación de hacer un registro de control de asistencia, ¿ok? Y por otro lado, tienen la obligación también de registrar no solo al trabajador, sino al practicante y aquellos que han sido destacados, ¿ok? Recuerden, por otro lado, que el archivo de eso conservarse por 5 años, ¿no? Es el plazo máximo o mínimo que deben conservarse para que tengan en cuenta ello. Ahora, veamos acá. Si yo no tengo registro de asistencia, es una infracción muy grave. ¿Okay? Si no tengo, en este caso, el registro de control de asistencia es una infracción muy grave. ¿A quienes no estoy obligados a que lleven un registro de asistencia? O respecto de qué trabajadores no tenemos la obligación de llevar un registro de asistencia. Respecto de los trabajadores de dirección, los que no están sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia, custodia o tienen lapsos de inactividad, ¿no? En el caso de ellos no tienen, no están obligados a marcar su asistencia. Recordemos que incumplir la jornada de refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, registro de asistencia es una infracción muy grave. Por ejemplo, hay disposiciones de la Corte Suprema que indica que el registro de entrada constituye prueba idónea, ¿no? Prueba idónea para acreditar que se ha realizado trabajo en sobretiempo. El caso de conductores es un claro ejemplo de que ellos realizan labor intermitente y por lo tanto no les corresponde el pago de horas extras. Trabajador con jornada atípica. ¿Qué es la jornada atípica? Trabajadores que tienen una jornada de, por ejemplo, laboran 20 días por 10 días de descanso, ¿no? En ese caso de trabajadores de jornada atípica, recuerden que les va a corresponder o también tienen derecho al pago de horas extras. Ok, así que ya saben, ¿no? Sí les va a corresponder o sí tendrían derecho al pago de horas extras. Ok. En el caso del trabajador, ¿qué pasa si un trabajador tiene, por necesidades de la labor, tiene que cambiarse de ropa en el centro laboral, ¿no? Porque tiene de repente un uniforme o un traje especial para prestar el servicio. El tiempo que el trabajador utiliza para cambiarse de ropa cuando la labor lo exige se considera sobretiempo y debe ser remunerado, tiene que ser remunerado. Ahora, el tema de los descansos. Recuerden que tenemos dos tipos de descanso. El descanso semanal obligatorio y el descanso en día feriado, ¿no? Si aquellos que laboran en su día de descanso sin sustituirlo por otro día en la misma semana, tienen derecho al pago de la retribución más una sobretasa del 100%. O sea, se le paga por el día trabajado más una sobretasa del 100%, ¿no? Esa es la obligación para aquellos que laboren en su día de domingo. Esto no aplica para aquellos que no tienen o personal que no está sujeto a la jornada máxima, ¿no? Como es el gerente, personas que realiza labores intermitentes. Los feriados legales son los feriados que ustedes pueden corroborar, ¿no? Esos son los feriados legales, ¿ok? Así que tengan en cuenta ellos. Esos son los feriados que existen por ley, ¿no? Ok, esos son los feriados que mi trabajador está obligado o que yo estoy obligado a otorgar el descanso en esos días. Si mi trabajador labora en un feriado, tendría que pagarle por el día trabajado más una sobretasa del 100% por la labor efectuada.
Ok, tendría que pagarle por el día trabajado más una sobretasa del 100% por la labor efectuada. Que es el mismo tratamiento que en el caso de los descansos, ¿no? El tema es muy puntual cuando el trabajador tiene que laborar o le toca laborar cuando le toca laborar el 1 de mayo, que coincide con un domingo, por ejemplo, ¿no? Si mi trabajador labora un domingo, un 1 de mayo, ahí la norma dispone que hay que pagarle, ¿qué me dice, no? Hay que pagar al trabajador un día de remuneración por el citado feriado. O sea, aparte de su remuneración por el día domingo, por el día trabajado, tengo que pagarle un importe por el 1 de mayo, un día de remuneración que no puede ser compensado con un día de descanso. Se paga de forma, se va a pagar de forma íntegra, se va a tener que pagar de forma íntegra el valor de una remuneración. Por ejemplo, en mayo de 2016 cayó o coincidió con el primer domingo del mes, ¿no? Entonces ahí tengamos en cuenta que sería o qué va a hacer en este caso. Recordemos que tendría que pagarse, y solo en el supuesto correspondería pagarle un día de remuneración, ¿ok? Luego tenemos licencias como la licencia por maternidad. Recordemos que tenemos la licencia por maternidad, ¿ok? En el caso de la licencia por maternidad que tenemos, ¿qué es lo que corresponde en estos casos? La licencia por maternidad en nuestro país es de 49 días prenatal y 49 días postnatal, ¿ok? Por otro lado, tengamos en cuenta lo siguiente. En el caso son 49 días pre y 49 días post. Y se adiciona y se va a adicionar, bueno, se tendrían que adicionar 30 días por nacimiento múltiple o niño con discapacidad, ¿no? En el caso de niños con discapacidad se adiciona 30, se adicionan 30 días más, ¿no? Así que tengamos en cuenta ello. Ok. Ahora vamos a tener en cuenta que en ese caso, que bueno, tendríamos que tener en cuenta que en ese caso se corresponde o se le darán 30 días. Hay un procedimiento para solicitarlo. Hay que comunicar 2 meses antes de la fecha probable de parto, ¿no? Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Veamos acá. En ese supuesto. Ahora veamos acá. Ese es en el caso de la licencia por maternidad. La licencia por paternidad actualmente, ok. Y por otro lado, tengan en cuenta lo siguiente. También son 10 días calendarios en los casos de parto natural o cesárea, 20 días en caso de parto prematuro o múltiple, 30 días calendario en caso de una enfermedad congénita o terminal, ¿ok? Y estamos hablando ahí también que sería este plazo. También estaríamos teniendo en cuenta que hay 30 días calendarios, son 30 días calendarios en caso de nacimientos con una enfermedad congénita terminal o cuando haya complicaciones en la salud de la madre, ¿no? Adicional a ello, también en caso de que la madre fallezca durante el parto, ¿ok? ¿Qué pasa si la madre fallece durante el parto? Si la madre fallece durante el parto, de acuerdo a la norma, ¿ok? O mientras está gozando su licencia por maternidad, ¿qué es lo que dispone la norma al respecto? En ese caso,
el padre, el hijo nacido será beneficiario de dicha licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación de licencias, de manera que sea una acumulación de licencias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? De manera que sea una acumulación de licencias, es lo que correspondería en ese caso. Ok, veamos acá. El goce de la licencia por paternidad se hace efectivo a partir de la fecha en que nace, ok, y o bien en ese caso a partir de también desde la fecha de nacimiento del hijo, desde la fecha en que la madre, el hijo son dados de alta por el centro médico respectivo, ¿no? A partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, acreditamente, certificado médico correspondiente, ¿no? Es lo que correspondería ahí, ¿ok? Durante ese plazo. La licencia por adopción, también tengamos en cuenta ahí la licencia por adopción, son 30 días calendario el año. Okay. Esta licencia por adopción que se otorga a los trabajadores, siempre y cuando tengan niños que se hayan adoptado y que tengan hasta 12 años, no deben tener más de 12 años, son 30 días calendario el año, okay, es otro procedimiento legal que corresponde. También tenemos la licencia por lactancia, que es una hora diaria de la licencia por lactancia al año hasta que el hijo de la trabajadora cumple 1 año de edad. Y en caso de parto múltiple se incrementa 1 hora diaria adicional. La licencia por familiar con enfermedad grave o terminal son de 7 días calendario con goce de haber, y de manera excepcional se otorga por ley que salió el año pasado para aquellos trabajadores que tengan hijos diagnosticados con cáncer, okay, que sean menores de 18 años. El Estado va a subsidiar esto, ok, siempre y cuando, ¿en qué casos va a subsidiar el Estado esto? Siempre y cuando tengan menos de 18, bueno, hasta 18, haya tenido un diagnóstico de cáncer y la empresa ya haya asumido los 20 primeros días. Bueno, acá dice los 21, ¿no? Por otro lado, la licencia por familia con enfermedad grave o terminal se otorga cuando hay un diagnóstico de una enfermedad grave, de una enfermedad terminal, o hayan sufrido un accidente que haya puesto en riesgo su vida, ¿no? En el caso de qué tipo de familiar se otorga esta licencia: hijo, padre, madre, cónyuge, conviviente, ¿no? Bueno, la licencia por terapia de rehabilitación son 56 horas al año que se otorga de licencia y que puede ser gozada por cualquiera de ellos. Esto se aplica porque los hijos o algún familiar del trabajador tiene una discapacidad y requiere hacer terapias, ¿no? Son 56 horas al año, y si requiere más horas se pueden dar horas extras o licencia. Ahora, tengamos en cuenta ello, ¿no? Mi trabajador está obligado a traerme una constancia de atención donde indique que él lo ha acompañado. Si es que él no está en la constancia, implica que me ha brindado información falsa. La licencia para trabajadores que tienen familiares con Alzheimer o enfermedades mentales es un día al año, ¿no? Al año solo tiene una licencia con goce de un día, y sí se pueden pedir facilidades como es ajustes en su jornada, en su horario, cambio de la modalidad. Pueden pedir permisos con goce, permisos sin goce, ¿no? Y actualmente cabe precisar que en nuestro país no está regulada la licencia por fallecimiento, no hay una licencia por fallecimiento prevista. Habría que revisar el reglamento interno de las empresas y verificar si ya está regulado. De lo contrario, será una decisión del empleador su otorgamiento, si es con goce o sin goce de haber y respecto de qué familiares. Ok, señores, hasta ahí, ingeniero, ¿alguna pregunta? Bien, doctora, muchas gracias. Sí, efectivamente por aquí tenemos una pregunta y ya estamos en la parte final del día de hoy. Vamos a compartir con ustedes la pregunta, a ver, de nuestro participante Marcos Huachaca. Dice, ¿hay alguna ley que protege a las madres gestantes y con niños menores por esta pandemia del COVID? Que proteja a la madre gestante. Con niños menores. Sí, hay una ley especial que protege a las madres gestantes. Yo como madre gestante puedo, si desean, comparto la ley, me permiten un segundo. Si yo tengo el caso, yo como si soy una madre gestante o que tengo hijos menores de 1 año, puedo pedir o solicitar a mi empleador que me dé facilidades, entre ellos hacer de trabajo remoto o estar en una licencia,
o cualquier otra modalidad por el factor de riesgo de exposición. Se entiende también que el empleador tiene que haber identificado cuáles son los puestos de riesgo vulnerables en los cuales no, o de repente también evaluando la condición personal de su trabajador si aplica alguno de estos supuestos, ¿no? Pero sí hay una ley expresamente que ha salido para efectos de la MADRS. Vamos a ver un segundo. Es la ley 31.051. Ok, la ley 31.051, que fue publicada el 8 de octubre del año pasado, y en la que en su texto, como vamos a ver ahora, un segundo. Ok, a ver un segundo, por favor. Acá les muestro la norma. Esta es la norma que ustedes tienen en pantalla. No sé si se ve bien. Sí, Vamos se a puede, darle se un puede poco. apreciar. Ok, acá, ¿no? Dice, deben solicitar las mujeres gestantes no realizar labores que pongan en peligro su salud o el feto, ¿ok? El empleador debe asignar labores que no pongan en riesgo, y durante la vigencia el empleador identifica a estas trabajadoras, ¿no? Por el tipo de las circunstancias pueden estar expuestas al riesgo de contagio, y bueno, en este caso, a efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto, ¿no? O sea, lo tiene que ir evaluando el empleador, pero sí yo lo puedo exigir como trabajadora, ¿no? Ya, ahí está entonces la respuesta para Marcos. Entonces, con ello llegamos a la parte final del día de hoy. Hemos estado acompañados pues, de la doctora Clotilde Tahuamán con el desarrollo del curso Legislación Laboral. Doctora, ¿alguna apreciación final para finalizar la transmisión? Claro, solo indicarles que recuerden que la legislación laboral está estructurada, ¿no? Del inicio, bueno, durante y al término. En el caso del término, las causales de extinción de la relación laboral pueden ser la renuncia, el despido, el mutuo disenso, pero hay factores externos, como por ejemplo el fallecimiento de un trabajador, la jubilación de un trabajador también es una causal para desvincularse del trabajador. También puede pasar en el caso de factores externos. Bueno, aparte que es el fallecimiento, tenemos, por ejemplo, el COVID, ¿no? Podría ser en algunos casos, sí, cuando hay un caso fortuito, fuerza mayor, que pueda meditar el término de la relación laboral, ¿no? Eso básicamente para comentarles. Genial. Listo, doctora. Nos reencontramos entonces la semana que viene, me parece, con otro tema también de gran importancia. Aquí revisamos el calendario, ¿no? Ajá, a ver, aquí está. De fiscalización laboral, creo que era la doctora, a ver si me confirma. Sí, fiscalización laboral. Correcto, aquí está efectivamente fiscalización laboral. Bien, entonces, entonces con eso terminamos, doctora. Así que muchas gracias por la capacitación el día de hoy. Ok, está bien. Gracias a ustedes. Bien, amigos, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final del curso el día de hoy, legislación laboral, y ahí tenemos en pantalla el número para la certificación, los materiales, ¿no? Dentro de los materiales se les adjunta el video del día de hoy y también los videos, unos videos adicionales de legislación laboral para que ustedes puedan complementar las horas que se ha dictado el día de hoy. De igual manera, también tenemos los materiales, en este caso la diapositiva, las láminas, que en este caso ha usado la especialista, en este caso nuestra docente, y también archivos adicionales. Ya para poder solicitar la certificación, deben de escribir a través del WhatsApp al 951-4288-84 para el curso de legislación laboral y también otros cursos relacionados al tema del sector público y privado. Ya estamos en la actualización de la página web muy pronto para mostrarles los diferentes cursos y de esa manera ustedes también se puedan seguir capacitando.
Bien, no se olviden, el día de mañana, a ver, aquí les comparto nuevamente, el día de mañana, viernes, terminamos la semana con el siguiente curso, que también obviamente es certificable. El curso es de obras públicas, ¿ya? El curso de obras públicas, y también estaremos saliendo a las 5 de la tarde con la transmisión en vivo, siempre por la página de ENCAP. No se olviden de darle me gusta para que siempre reciban las notificaciones y de esta manera seguir capacitándonos y mejorando las oportunidades laborales también, ¿ok? Muchas gracias y mañana nos reencontramos.